Les habla José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. 29 de mayo de 2014, 10:15 de la mañana. Con nosotros el ciudadano de Puerto Padre, Las Tunas, Alfredo Guerrero Labrada, de 46 años de edad. Con él vamos a hablar de cosas bastante delicadas, situaciones, hechos bastante graves, incluyendo posible intento de asesinar la policía política al entonces prisionero de conciencia Luis Enrique Ferrer García, también sobre robos planificados por la policía política contra la esposa de Luis Enrique, Milka María Peña, y otras acciones, otras infames acciones planificadas por este cuerpo represivo de la infame dictadura de los hermanos Castro contra opositores pacíficos, como es el caso de Ramón Velázquez Toranzo y Ramón García Corrioso, uno de Las Tunas, el otro coordinador de la UNPACU en Puerto Padre, municipio de dicha provincia. Por suerte para los opositores, Alfredo Guerrero lleva más tiempo trabajando para la oposición por convicción que el que trabajó o fingió trabajar para la policía política por presión de este cuerpo represivo. Alfredo, ¿en qué fecha, en qué año la policía política termina convirtiéndote en agente a su servicio? Puede haber sido principio de 2004. Principio del año 2004. Es decir, ya se encontraba en prisión Luis Enrique Ferrer García. Ya se encontraba en prisión. Tú eres familia, tienes es decir, estrecha relación con Milka María Peña Martínez. Fuiste cuñado de ella, ¿no? De ella. Es decir, el padre de su hija mayor, de Maydelín Guerrero Peña. Era tu hermano. Era mi hermano. Que falleció. Enfermo de cáncer, tengo entendido. No, un infarto. Un infarto fue que murió. Sí. Disculpa. En el caso, es decir, en tu caso, ¿no? La policía política, ¿qué hacen? ¿Te citan? ¿Te detuvieron? ¿Cómo comienza el proceso? Ellos me citan y me hacen como una amenaza, porque yo en ese tiempo estaba divorciado de mi esposa y tuve una relación con una muchacha que tenía vínculo con un extranjero. Y entonces ellos me dicen que si no colaboro con ellos me van por ejemplo, a sancionar un proxenetismo. Te iban a acusar por proxenetismo. Ellos estaban dispuestos. ¿Tú tenías simplemente una relación con esa persona o tú te dedicabas a cuestiones que podían? Yo tenía una relación con ella. Con ella. Si no, te pregunto por una sencilla razón. A mí me consta, y a muchos nos consta, de que el método de la policía política siempre es el mismo. Vivimos en una nación donde comer se convierte en delito. Buscar qué comer, buscar qué vestir, obliga a la inmensa mayoría de los cubanos a violar leyes. Vivimos en una sociedad donde todo o casi todo resulta ilegal, ¿no? Por las reglas del juego que el régimen impone. Es algo macabro que precisamente ellos montan para así poder controlar completamente a la ciudadanía, a la población en todo momento. Entonces, últimamente hemos estado descubriendo, y eso son lo que hemos podido descubrir, hay muchos que todavía no lo hemos descubierto, opositores con compromiso con la policía política, y los compromisos generalmente surgen o salen de eso, del chantaje, de la presión. Hiciste esto, estás haciendo esto otro, tienes una tía en Estados Unidos que te manda dinero y vamos a impedir que entre a Cuba o que ayude a tu mamá y se van a morir de hambre. Es decir, siempre no buscan algún mecanismo de chantaje o de presión, amenazas con la prisión, agresiones incluso, golpiza para obligar a la persona a que se convierta en su colaborador, en su agente, en delator a su servicio. ¿Qué te piden? Es decir, tú aceptas, bajo esa presión tú aceptas. Yo acepto. ¿Te pusieron algún nombre como agente? Ellos me propusieron un nombre, pero yo me puse el nombre de mi hermano, el fallecido. ¿Qué nombre te propusieron? Ya a ver si recuerdo, porque hace tanto tiempo eso, el Nene. El Nene, sí. Te propusieron el Nene. Sí. Tú le dices que no y te pones el nombre de tu hermano fallecido. De mi hermano fallecido. ¿Se nombraba tu hermano? Alberto. Alberto Guerrero Labrada.
Sí, ¿qué es lo primero que te proponen que haga, o te piden, o te exigen que haga? Bueno, el primer trabajo que ellos me ponen es que me dirija hacia La Habana. Que te vayas hacia La Habana. Hacia La Habana. Yo prácticamente permanecía más tiempo en La Habana que en Puerto Padre. Ellos me acercaron un poquito, no sé cómo maquinaron ellos eso, que yo podía visitar a Luis Enrique. Es decir, que a ti te captan, te presionan primeramente con la intención de hacer algo en contra de Luis Enrique. Fue tu primer blanco. Fue el primer blanco. Tu primer blanco. Entonces te piden que te vayas para La Habana. Sí. ¿Y qué te dicen que haga en La Habana? Ellos me mandan que Luis Enrique se encontraba en ese momento en el Finlay, ingresado. Estaba en un hospital en La Habana. Misteriosamente. Sabíamos que tenía serios problemas de salud, como lo teníamos la mayoría, pero la mayoría nos llevaron a dicho hospital y nos regresaron. Y en el caso de Luis Enrique lo mantuvieron 6 meses, creo, en dicho hospital, en Marianao, un hospital que se encuentra en el municipio de Marianao, el Finlay, que lo vota Finlay. ¿Qué te dijeron que tenía que hacer? Ellos me dijeron que hiciera una comida. Primeramente me mandan a llamar a un oficial. Me dice, te va a llamar a un oficial. En la casa donde yo me encontraba alquilado había teléfono. Me llama un oficial, me dice, ¿usted es Alberto? Digo, sí. Dice, yo soy el oficial Tamayo. Es decir, cuando te dice usted Alberto, te está preguntando por tu seudónimo. Por su nombre. Ya ellos habían conectado, parece, con esta gente acá y ya ellos sabían que yo me encontraba. Era una operación a nivel nacional. Sí, eso no fue. Era una operación del municipio de Puerto Padre, no era una operación con el alto mando de la policía política en La Habana. Sí, sí, eso fue. Te llama y te dice que es el oficial Tamayo. El oficial Tamayo, que es decir, el día siguiente me va a esperar a las 6 de la tarde en el hospital, que le haga una comida a Luis Enrique, que él la va a recoger y que un poquito más adelante me la va a entregar, para que yo se la haga llegar a Luis Enrique. Automáticamente yo pienso que, digo, no, pues yo no puedo hacer esto. ¿Y qué hago? Me fui del alquiler, me escondí. Es decir, cuando él te pide que lleve una comida que él va a coger en su poder y luego te la va a dar para que tú llegues a donde está Luis Enrique y se la lleve a Luis Enrique, ¿tú por qué decides irte? ¿Qué pensaste? ¿Qué creíste que podía hacer? Que le iban a hacer algo contra él. Yo saber cómo trabajan ellos, con la sociedad que trabajan ellos, yo no podía aceptar eso. Y te vas del alquiler. Me voy del alquiler. Vamos un momento atrás. La primera vez cuando te convierten en el agente Alberto, ¿qué oficial es el que te cita y te propone todo esto? Se llama Eduardo Velázquez. Eduardo Velázquez. Actualmente era capitán. En aquella ocasión era capitán. Sí. Ahora, ¿sabe Pochi qué grado tiene este individuo? Ahora es mayor de la ciudad del Estado. Es mayor. ¿Está en Puerto Padre o en algún otro municipio? Está en Puerto Padre, es uno de los represivos más grandes que tiene la policía política en Puerto Padre. Ahí, es decir, está en el mismo municipio todavía. En el mismo municipio. Ya. Sí, entonces Alfredo, te vas al alquiler. Me voy del alquiler. ¿Y qué pasa de ahí en adelante? Bueno, al cabo de los 3 meses ya de yo estaba huyendo, se presenta a otro alquiler que tenía yo, un muchacho de Puerto Padre. Y al momento que el muchacho se presenta en mi casa, enseguida la policía. Es decir, a los 3 meses tú estás en otro lugar. Sí, escondido. ¿Y cómo te encuentra este muchacho Puerto Padre? Él visitaba mucho, con frecuencia, Guanabo, en la parte donde yo me encontraba en La Habana. No sé cómo investigó él y dio conmigo. Es decir, que ese muchacho, estando en mi casa y a los 10 minutos estaba la policía, eso fue... ¿Tú opinas que él fue a explorar, a asegurarse que tú estabas? Completamente, no me hubiesen encontrado. ¿Te detiene la policía? No, me dieron una golpiza que... Allí mismo. Ya automáticamente me daban una golpiza. Dice, este hombre se interesa por el jefe de unidad. Ya yo sé por dónde viene la cosa. ¿Ves? De ahí me dieron una golpiza inmensa. Me pasan por un hospitalito Mario Muñoz Monroy, que es el que está frente a la policía de Guanabo. Me estuvieron 2 días ingresados ahí y ahí me llevaron a juicio. Y me sancionan 1 año. ¿De qué te acusaron? De resistencia y desobediencia. Es decir, que la agresión estaba planificada para que quedase como que tú te resististe. Y no en ningún momento me resistí, eso no fue ellos. Fabricación, experto ellos en fabricación de delitos. Sí, eso lo sabemos nosotros los cubanos, lo sabemos los opositores, lo saben muchas personas del mundo, pero todavía hay quien cree que es imposible, ¿no?, que las autoridades de una nación en el siglo XXI actúen de esa manera y le fabriquen tan fácil un delito a alguien. Claro, los tribunales sirven también al Partido Comunista, la policía sirve al Partido Comunista y tú eras interés de la policía política, que es el brazo represivo que sostiene al Partido Comunista, o más que al Partido Comunista, a la familia Castro. ¿A qué prisión te envían? Me envían para la 1580, o sea, eso es San Miguel del Parón. 1580. En la 1580, ¿te envió alguna vez algún oficial? ¿Alguna vez ellos se acercaron a ti y te dijeron, mira lo que te buscaste o queremos ayudarte? ¿Pasó eso? No, al cabo de los 6 meses, ellos me trasladan para acá, para Las Tunas. Y me llevan para el campamento, ¿cómo se llama pues ese campamento de edad que están en Yariguá?
En Yariguá. 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 Si era un campamento centro de Yariguá, me traen por la madrugada, me llevan para Yariguá y por la mañana se aparece Eduardo Velázquez. Eduardo Velázquez va a ver. Sí. ¿Qué te dice? Viste que cómo no cumpliste con las órdenes que nosotros te dimos, incumpliste, estamos hartos de ti, esa es la palabra que me dice a mí, estamos hartos de tus cosas. Porque yo me le fui. Y entonces conversamos un poco y me dijo, ahora te voy a dar otra misión y tienes que cumplir la vida. Te voy a dar otra misión. Sí. Estaba desesperado, necesitaba a alguien como yo, por ejemplo. Yo conocía bastante de la oposición, conocía a Pochi, conocía a Mirka, me movía en ese mundo. Sí, pero no solamente ellos pensaron en eso, ellos pensaron en que tú estabas en una situación muy compleja, muy difícil para un hombre y que por lo tanto ibas a obedecer esta vez para evitarte mayores problemas. Es decir, psicológicamente ellos se creían que tú estabas psicológicamente en el punto en que no te ibas a negar. ¿Qué te pidieron en esta ocasión? Que trabajara con un señor, con Ramón Velázquez Toranzo, un señor, vaya... ¿Estaba preso Ramón Velázquez? Estaba preso en La Piedra, en un campamento de La Piedra. Eso es un costado de Las Tunas. De Las Tunas. Estamos hablando que esto sería cuando a él lo encarcelan por aquella marcha que él preparó, organizó, planificó para hacerla por toda Cuba, que iban él, su esposa y su hija. Entonces, ¿qué te piden que haga con Ramón Velázquez? Que trabaje con Ramón, que le saque información de qué es lo que iba a hacer, cómo se iba a hacer las cosas. Yo a los 3 días de estar allí en el campamento, yo veo que Ramón es un hombre, bueno, un hombre de principio. Yo lo llamo, lo siento y digo, Ramón, mire, yo así, pero hasta se impresionó. Y empezamos juntos a trabajar, Ramón y yo. Es decir, tú le explicaste todo lo que estaba sucediendo. Yo a Ramón le expliqué todo. Me dijo, nunca vayas a comentar eso que te puede costar a ella. Bueno, Ramón, yo... Bueno, eso tiene dos lecturas, porque la verdad es que después que demos a conocer toda esta lamentable historia que solo ocurre en naciones dictatoriales, en naciones comunistas, lo que a ti te pase ahora en adelante, a ti te arrolla una bicicleta y nosotros, y por lógica, todo el que se entere del caso tiene que pensar que fueron ellos, la policía política, quien lo planificó y lo ordenó y lo ejecutó, ¿no? Pero si no se conoce esta historia, si esta historia nada más la hubiese seguido conociendo, yo la conocía, ¿no? Porque cuando Ramón García Correoso, alias Pochi, nos habló de ciertas informaciones que él poseía de los planes de la policía política, nos explicó quién se las suministraba. Es decir, que Ramón García Correoso confiaba en ti y quería la mayor protección para ti. Él incluso me habló de que tú cada vez corrías más peligro porque la policía política no confiaba en ti, como no confía en nadie que ellos chantajean para que le trabaje. Aquí se sabe que cuando alguien lo presionan para que haga algo, no lo hace por amor, no lo hace de corazón, por lo tanto ellos no podían sentirse seguros. Y yo le expliqué que hasta tanto no fuera demasiado evidente que corría, es decir, que ellos estaban sobre la pista clara de que él que tú y él tenían estrechos vínculos, no íbamos a hablar del tema. Ya llegó el momento y lo estamos haciendo. Luego, ¿qué pasó? ¿Qué tiempo estuviste al lado de Ramón? ¿Se dieron cuenta ellos de que tú No, incluso le mando una carta, Ramón escribe una carta, y yo le dije, Ramón, a ver cómo tú escribes la carta, nos pusimos de acuerdo los dos. Esa carta la cogió en aquel tiempo era jefe de la seguridad en la provincia, un tal Modesto. Modesto, lo conozco. Modesto, ¿lo conoces? Un sinvergüenza, un infame de primera, lo conozco. Sí. Esa carta me hacen llegar hasta el departamento de seguridad de allá, me lleva un oficial de allí, del campamento. Me dejan allí, fue para un día de los padres, recuerdo muy bien. Esa carta la leyeron ellos y me la hicieron llegar, que le hicieron llegar no estaba Mirka. Bueno, aquella carta no decía nada complicado porque ya Ramón y yo nos habíamos puesto de acuerdo con dicha carta que se la entregamos a Mirka. Y ahí tuvimos una relación Ramón y yo siempre cuidándolo, él siempre y alertándolo de todo. ¿Qué tiempo entonces tuviste en ese campamento? Como 5 meses. ¿Sales de ahí en libertad ya? Ya yo salgo de ahí en libertad. Cuando regresas a la calle, cuando sales de la prisión, ellos te piden otra misión, sí, otra tarea, otra encomienda. Cómo no. Ellos supuestamente de Ramón no sospecharon nada. Ellos con Ramón fue todo bien planificado entre ellos. Eso fue un trabajo entre ellos bien hecho. Es decir, que ellos quedaron conformes de toda la información que tú le dabas de Ramón. Yo le daba lo que Ramón me decía que le dijera. Todo lo que es, como hicimos un trabajo maravilloso. Eso hice yo con varios presos a quienes ellos quisieron utilizar en mi contra
y a otros incluso. Yo convertí en doble agente a los pasilleros de la prisión. Todos los presos que ponen a limpiar y a llevar, a repartir la comida en las cárceles, tienen compromiso generalmente con la policía, con el DTI, con la jefe de la prisión, con el de interior, con la seguridad del Estado. Y el hombre que pongan en un área donde hay un preso de conciencia, un preso político activo, muy activo, siempre lo preparan ellos para que le dé información. Y como yo sabía que todo el que pusiesen ahí estaba comprometido, yo lo sentaba, le hacía conciencia y hasta ejercía presión sobre él. La vida obliga, ¿no? Cuando tienes la razón, no puedes pasar por demasiado manso. Y lo cogía. Cuando ellos veían que estaban en presencia de un hombre a quien había que respetar o matarle, y cuando veían que yo me metía medio día gritando abajo Fidel allí por cualquier abuso que cometiesen, y cuando le decía, o tú me hablas claro o te vas de aquí, porque empiezo a gritar abajo Fidel hasta que me maten o te saquen de aquí, porque no te quiero aquí. Ahora, si me habla claro, ¿no? Y me explica lo que está pasando y te pone de acuerdo conmigo y trabaja conmigo y hace lo que yo te diga, entonces yo te voy a premiar y vas a seguir recibiendo el mísero premio que te dan ellos y vas a recibir el premio que te doy yo, además de que vas a estar haciendo algo correcto, algo honesto, porque ellos te están utilizando. Y así lo desinformábamos completamente, y cuando veían que el preso quería hacerse listo, pues lo sacaba de allí o lo hacía hacer el ridículo ante su jefe y terminaban quitándolo ahí, trayéndome otro, que siempre terminaba yo controlando la situación, ¿no? Por difícil que me fuese, siempre terminaba controlando la situación. Y este punto va para esos imbéciles que escriben en los blogs del Partido Comunista y de la Policía Política, que andan diciendo que yo me la doy de especialista en contrainteligencia. No es cuestión de contrainteligencia, no es cuestión del ser demasiado listo, es que quienes sirven a un régimen infame y ya en su fase final como el de los Castro, es obvio que no son nada listos, es obvio que deben ser bien mediocres en cuanto a ideas, es obvio que no tienen la más mínima ética, y descubrirlo y trabajarlo no es cosa difícil. Así que no hace falta ser especialista en contrainteligencia, sino simplemente ponerle amor a lo que se hace y darle seguimiento a todo lo que se oye, se ve, a todo lo que ellos hacen. Es simplemente conocer su modus operandi y ahí está todo claro. Bueno, sales de la prisión. Ya no hubo sospecha de tu trabajo con Ramón Toranzo. ¿Qué te encomiendan? ¿Qué te dicen? Prácticamente el que trabaje con Ramón, que me ocupe de Pochi, un ejemplo. Que ya te dan como blanco a Ramón García Correoso. ¿Cuándo es que te piden hacer cosas en contra de tu excuñada de Milka María Peña, la esposa de Luis Enrique? Eso fue antes de yo salir de la prisión. ¿Antes? Sí, porque en el tiempo ese de antes de Luis Enrique, bueno, sí, después que salgo de la prisión, sí, prácticamente, sí, después que salgo de la prisión, sí, exacto. ¿Qué te piden que haga? Que me lleve a Maidelín, porque cuando Milka venía para acá, para Santiago, a las visitas de Luis Enrique, yo me quedaba con Maidelín muchas veces, y Pablito, que los invitaba a la discoteca, que yo iba a dar incluso hasta el dinero para la discoteca, y que me decorara la casa y me llevara todo lo que quisiera, que eso iba a estar respaldado por ellos. Es decir, que sacase a tu sobrina y a Pablito, que era su pareja, de la casa. Te lo llevase por una discoteca, lo emborrachase allá, regresase a la casa, te robase todo lo que quisiera, y que eso estaba respaldado por ellos. Eso no iba a pasar absolutamente nada. Podía parquear un carro y si quería llevarme todo lo que quisiera. Podía robarle, que todo iba a quedar impune. Eso estaba autorizado por ellos. Pablito, tengo entendido, y tú me dirás si me equivoco, que este Pablo Salazar, ¿no? Sí. También trabajaba para ellos. Yo estoy completamente seguro que él trabaja para la policía. Dicen que en este momento es evidente que esa gente, ahora es evidente. Ramón, ¿no? En este momento participa en actividad de vigilancia contra los opositores, contra la casa de Ezequiel Morales Carmenate, contra mi casa, contra la de Roger, y participa incluso en cuando la policía va a hacer un operativo, él se va con la policía. Ya lo dice que es un agente abierto, es un colaborador abierto de la policía política. Por eso pensamos. ¿En qué trabaja? ¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja? Él estaba trabajando en la playa en una panadería, pero ya dejó eso, y lo que se hace es pasarse el día frente a la policía y esperando que lo citen a él y un grupito que tienen para eso. Ya son agentes, ya esos son a tiempo completo, a sueldo todo el tiempo. Entonces, contra Milka,
contra Milka María, la esposa de Luis Enrique. Actualmente ambos viven en los Estados Unidos, en la Florida, en Miami. ¿Qué otras cosas te pidieron contra Milka? Espiarla, me dijiste. Espiar todo el ¿Qué tiempo. medios te daban para espiar y grabar las conversaciones? Me dijiste que cuando venían visitantes Visitantes del extranjero, prácticamente. extranjeros O solidarios a ver a Milka, ellos ya sabían ya que ellos venían. sabían que iba a venir. Ya ellos sabían, claro que lo sabían, porque cuando estas personas empiezan visitando a otros familiares de opositores, aquí no hay una familia opositora que no tenga 1, 2, 3, 4, 5, 10 chivatos en su fila. Aquí todas las familias en Cuba tienen chivatos en su fila. Y que tire la primera piedra que se sienta, es decir, libre de ese pecado. Yo durante años he estado investigando a todo pariente de mi familia, es decir, pariente mío y de mi esposa, ¿no? Y he descubierto en varias ocasiones, cuando lo he sentado, lo he interrogado con rigor, me han dicho: es que me amenazaron que me iban a botar del trabajo si no le informaba lo que se hablaba y se decía aquí. Es que me mandaron y me dijeron que si no le decía quienes estaban visitando la casa de fuera, que tomase nombre, apellido, porque se van, te visitan y se te clavan 2 y 3 días con esa misión y te dicen que tienen algún problema, que necesitan estar en el barrio, que si tú les puedes ayudar, que vinieron a visitarte, que te quieren mucho, pero como están haciendo algo en contra de su voluntad, el rostro mismo, la conciencia misma lo traiciona y se le nota. Entonces, ¿qué medios te daban para grabar las conversaciones de Milka con los extranjeros? Prácticamente me daban un radio viejo, una linterna, algo que yo debería ponerlo cerca de donde decía la reunión, cuando iba dentro. Yo no sabía lo que había, me suponía que había algo. Un medio de grabación, o un micrófono para captar y transmitir la señal hacia un lugar donde ellos iban a estar grabando, o una misma grabadora. Pero en este caso, el radio viejo y linterna vieja, eso es un micrófono al seguro para recibir, ¿no?, la señal ya con abierto, listo para empezarlo a grabar todo. Pero me has hablado también de que te han dado grabadoras para grabar a Ramón García Corrioso. Sí, en 2 o 3 ocasiones me han dado grabadora. ¿Qué te dicen? ¿Que te dan algún tema a conversar con él? Por supuesto, un tema de conversación con él. ¿Qué te dicen, por ejemplo? Cuéntame alguna de esas ocasiones. Que si él empezaba a abandonar el país legalmente. Que si Ramón García Corrioso pensaba abandonar, ¿nunca te pidieron que lo incitara a que se fuera? Cómo no, ahí está la cosa. Que tú lo embullase para que se fuese ilegalmente. ¿Qué tú piensas? ¿En verdad lo dejarían irse para quitárselo de arriba, para librarse un hombre valiente y decidido? ¿O sería para cogerlo preso en un intento de salir ilegal con embarcaciones de la pesquera, por ejemplo, de Puerto Padre, y echarle ahora, como le están pidiendo a 13 puertopadrenses entre 15 y 27 años de edad, por tratar de buscar libertad en un ferrocemento pesquero de ahí de Puerto Padre? ¿Qué tú crees? Yo opino que es para sancionarlo, para buscar una causa y meterlo preso. Yo estoy convencido. ¿Nunca sentiste o viste alguna planificación para atentar contra su vida? Un delincuente que le da una puñalada. Tengo entendido que ya en Puerto Padre están agrediendo con armas blancas a opositores. Tenemos casos de opositores en la región oriental de emboscarlo de noche unos individuos enmascarados y caerle a palo. Tenemos casos de machetazo, de apedrearlo, tenemos casos de tumbar la corriente en el barrio, solo lo pueden hacer ellos, y apedrear la vivienda, a tumbar puertas, a aterrorizar a la gente. Tenemos 2 casos de apuñalados allá, ¿no? En Puerto Padre hay un caso ahora mismo, uno de los 2 casos, hay 2 casos. Pero el hecho fue que de un jovencito de 16 años, el día 1 de mayo, ellos venían manifestándose. Venía incluso el hermano de Michael, que es el líder del movimiento juvenil de Lompaco en Puerto Padre, David. Y ese joven, que estaba preparado todo ya, trató de sacar una discusión con David. Y ellos no quisieron porque no son violentos, son jóvenes que sencillamente no están de acuerdo con la realidad que vive el país y se manifiestan. Y entonces este joven, ¿qué hizo? Agredió al hijo de Marisela, que también es miembro de la Unión Patriótica de Cuba, tiene 16 años con un arma blanca, le picó los brazos, y al otro joven que andaba con él trató de impedir de que lo apuñalara y se metió a tratar de apartarlo sin pensar que él lo iba a agredir a él, y le propinó 7 puñaladas en la espalda, en el pecho, en el tórax, le perforó un pulmón, le dañó el vaso, le perforó el tórax, se pasó 7 días en estado grave de muerte. A los 3 días, este agresor, Daniel, que se llama, le dieron la fianza, está en la calle en este momento. El día 22 de este mes se encontraba él y su papá en casa, o Rogelio Oliva Vargas, mayor de la Seguridad del Estado,
No sé si fueron a agradecerle o algo. Sí sé que todo esto es preparado por la seguridad del Estado para intimidar al Frente Juvenil de la Unión Patriótica en el territorio. Otras acciones que te pidieron contra Ramón Corrioso. Mira, José Daniel, prácticamente ellos trabajan de la forma que te voy a decir. Lo de ellos es separar la oposición. Dividir. Dividir. Sí, sí. Eso donde quiera. Ellos se sienten felices al dividirlo. Dividir, sí, crear problemas entre los opositores. Lo que pasa, yo con Ramón conversaba y yo le decía... Divides y vencerás, dice la vieja máxima. Ellos es dividir, lo normal son dividir la oposición. Ellos no pueden ver a 4 o 5 opositores juntos. Es decir, que ellos ya enseguida... Entonces te pedían, es decir, mover... crear dudas, como fulano es Chiva, el otro Chiva. ¿Te dijeron alguna vez que dijese o que echase a caminar el comentario de que alguien era agente, sin serlo? Ellos en varias ocasiones, ellos conversaron conmigo sobre, nosotros los grandes, que tenemos ejemplos como Pochi, Ezequiel, Roger, ellos antes eran como tú, ellos se han transversado, ¿ves? Como creándome dudas a mí mismo también. Es decir, como que los principales opositores de allí trabajan con ellos. Exacto. O trabajaban con ellos, prácticamente. Sí. Que se han cambiado para el otro bando. Es decir, que eran agentes de ellos y que ahora lo han traicionado. De acuerdo. Por supuesto, ¿qué te decían cuando tú no hacías nada para robarle a Milka ni hacer lo que ellos te pedían? Ellos se ponían furiosos conmigo. Yo siempre, casi siempre, prácticamente, o sea, yo andaba huyendo siempre. Mi vida para mí, desde que yo hoy me siento liberado. Porque mi vida para mí era un castigo. Yo cada vez que me reunía con uno de ellos, para mí era algo sucio. Yo me sentía mal. Yo los odio. Prácticamente yo los odio de mi raíz. Ramón, ¿desde qué fecha Alfredo Guerrero te mantiene al tanto de todas estas cosas y coopera con tu activismo a favor de la democracia en Cuba? Bueno, una vez que él salió de la prisión, él se acercó a mí y en una ocasión él me dijo de que traía me enseñó, yo no entendí muy bien. No era ahora. ¿Sí? Entonces, me dijo... Es decir, se hizo señas que tenía la encomienda de grabarte, te la daban ya abierta, grabando. Ya me la daban grabando. Decían que no podías apagarla. No, claro que no. Desde que salía ya. Grabando ya. Claro. Así que ellos no confiaban en ti. Es decir, ellos no confiaban en ti como para que tú empezaras a grabar cuando tú quisieras. Ellos querían la grabación desde el inicio, desde que decían, dale, toma, ve para casa de Pochi y habla con Pochi de esto y esto. Entonces él te hizo señas que traía la grabadora. Y ya tú sabías que atender. Nosotros siempre hemos adoptado la posición de defensiva. Nosotros sabemos que cualquiera de los que viene a nuestra casa, muchos están trabajando con la policía política. Y siempre tenemos mucho cuidado en las cosas que hablamos en cuanto a actividades que vamos a realizar o planes que tenemos de la oposición. Nosotros nunca hablamos de esas cosas. Nosotros hablamos de cualquier cosa menos de eso. Entonces, a partir de ahí, después que él me vuelve a ver, me dice, no, aquel día yo traía una grabadora y está pasando esto y esto, y yo quería hablarte porque yo confío en ti, yo sé que yo puedo decirte lo que me sucedió. Entonces me hice toda la historia de lo que le había pasado antes. A partir de ese momento, entonces, ¿qué hicimos? Él me informaba a mí de lo que ellos querían, de qué es lo que le preguntaban. Y entonces nosotros adoptábamos la estrategia de cómo desinformarlo. Y siempre, en muchas ocasiones, incluso amistades que venían de Estados Unidos, lo mandaban. Pero en el caso de Rogelín, otro opositor, lo enviaron con una grabadora. Y es decir, cuando venía alguna amistad tuya de Estados Unidos y te visitaba, él lo mandaba inmediato, porque ellos sabían cuando me visitaba alguien, enseguida lo mandaban. Y entonces lo mandaban con la grabadora para que grabara las conversaciones nosotros. Lógicamente que esas personas venían a disfrutar, no venían a otra cosa. A la policía política todo individuo le parece sospechoso por una sencilla razón: las dictaduras se mantienen por la fuerza, las dictaduras se mantienen por el terror y se sabe que nadie les quiere de corazón. Por lo tanto, alguien que haya vivido o viva en los Estados Unidos, que sepa qué es lo que es vivir en libertad, en democracia, qué cosa es el derecho a la libertad de expresión, asociación, reunión, prensa, etcétera, se supone que es un potencial enemigo.
aunque por temor o porque no quiere, cuando viene de visita, meterse en problemas, se cae de su criterio y no opina absolutamente y simplemente te venga a visitar como amigo y no como alguien que simpatiza contigo por tu lucha valiente, ¿no? Entonces ellos sí necesitan saber qué es lo que se va a hablar, qué es lo que se va a decir, con qué encomienda viene, si te deja $100, si te regala 10 pesos, todo a ellos les interesa, todo a ellos les interesa. Con la sinceridad que te caracteriza, ¿confías en Alfredo? Sí, correctamente. Completo. Entonces. No, yo, cuando pasó un tiempo, yo le dije, hablé con él, le dije, nosotros, tú sabes que los que estamos al frente de la oposición aquí en el municipio, está Roger, está Ezequiel Morales Carmenati, y entonces yo le dije, yo confío en Roger y en Ezequiel, y podemos decirle a Roger y a Ezequiel lo que tú estás haciendo, para que ellos sepan, y también para que le digas a ellos qué es lo que quieren con él. Entonces él aceptó y hablamos con Roger y Ezequiel saben, conocen todo sí, conocen, somos las que conocemos. Yo te felicito. Hasta ese momento lo que estaba pasando. Yo te felicito porque desde un inicio hablaste claro con la persona que debías hablar. Otros por temor se lo callan y hasta tanto uno no lo descubre y le hace conciencia, se guardan toda su historia y hacen hasta daño, llegan a hacer daño, porque el miedo que le tienen a la policía política es más fuerte que toda idea, que toda convicción, que todo principio que puedan tener, que el deseo, ¿no?, que tienen en sí de no mezclarse en cosas como esa y mucho menos traicionar a quienes están luchando por sus derechos y libertades también. Cualquier otra cosa que quieras agregar, Alfredo. Sí, a eso que estaba conversando Pochi sobre Rogelín, que ellos me dan a mí también, porque estábamos ese día en casa de Rogelín, que había venido a Estados Unidos, estaba Pochi, estaba Joel, un amigo de nosotros, y ellos me dan, yo no podía llegar con eso grabando allí. Yo me paré en camino y empecé a andar en todos aquellos botones que de momento que yo sé que yo bloqueé aquello. Y entonces el otro día me llaman por la mañana y me sienten temprano, van mañana a la casa, oye, ¿qué pasó con eso? Aquello no grabó nada, no, yo no sé. Yo me le eché el bolsillo y pasaría algo con eso. Desde ese momento yo veo que ellos ya como que... ¿ves? Es decir, obvio, esto no se apaga solo. Esto no se apaga solo, él lo apagó. Yo la trasteé, yo le andé todo aquel botón. Oye, hablamos de Rogelio Oliva Vargas, mayor de la Policía Política. ¿Qué seudónimo tenía este hombre para trabajar contigo? Sí. No, Telmo. ¿Y el número telefónico de él? ¿Te acuerdas de memoria? Sí, como no, 7668 es uno de la oficina y 2273 el otro. Sí, con el 51 delante. Sí, con el 51. Estamos hablando del 51 76 68 y 51 22 73. Esos son dos teléfonos. Número, por supuesto. Quien escuche esta entrevista, quien ve esta entrevista y decida o quiera llamar a estos individuos, puede hacerlo, pero ellos cambian constantemente de teléfono y ahora cuando salga esta entrevista, en pocas horas van a cambiar estos teléfonos y estos teléfonos pueden dejar de existir o cambiarlo a una empresa, a cualquier otro lugar, gastronomía, comercio, etcétera, etcétera, para que aparezcan como que no son del Ministerio del Interior. Vuelvo y te repito, te felicitamos por este paso que acabas de dar y sobre todo por el que diste con anterioridad al advertir a quienes debías y al negarte a hacer las cosas que te pedían contra los opositores. No podemos afirmar que querían matar a Luis Enrique con aquella comida, pero sí causarle serios problemas de salud. No por gusto, muchos de nosotros estamos bastante mal de salud y tenemos serios problemas gastrointestinales. No por gusto, yo vengo padeciendo hace más de 3 meses de un ataque de estafilococo que no hay manera que podamos controlarlo. También mi esposa lo viene padeciendo, no puedo culpar a nadie, hemos venido investigando sobre esto, no es paranoia, es una realidad. Ellos constantemente están tramando o matarte, o limitarte, o enfermarte, o hacerte lo menos productivo posible en la lucha, lo menos efectivo, ¿no? Sería la frase correcta, en la lucha a favor de la libertad y la democracia. Un hombre enfermo no es lo mismo que un hombre sano, un hombre en silla de ruedas no es lo mismo que un hombre en la calle, arengando y motivando y animando a la población a reclamar y a luchar por sus derechos. Un hombre que tenga que estar constantemente bajo tratamiento médico, yendo a hospitales o siendo ingresado, es obvio que no es un hombre muy eficaz. Y hemos descubierto varios casos ya donde le han dado, incluso le han intentado dar polvos que no se sabe qué cosa, qué sustancia es, para que nos los echen en nuestras comidas, en nuestras propias casas. Tenemos 2 confesiones de este tipo. Esos son los que nos han confesado.
Sabe Dios cuánto no nos lo han confesado y nos han echado esos polvos en la cama y ahí está el estafilococo, porque nuestra casa o nuestra sede es la casa del pueblo de Cuba y aquí duerme el que conocemos, el que no conocemos, come con nosotros todo el que llega, se relaciona con nosotros y convive con nosotros todo el que quiere. Así que si no estamos bien dañados de salud, que tenemos problemas de salud, es porque no han sido muy efectivos. Y si no han matado es porque, como decía Ramón de Campoamor, mirad que vais a morir si está de Dios que muráis, si no, no mueres. Es decir, que sabemos hasta dónde la malignidad del régimen castrista y de sus agentes de la policía política. Ahora bien, la gran verdad, el pueblo cubano sigue perdiendo el miedo y cada vez este proceso se acelera más y a la tiranía le va quedando muy, pero muy poco. Y dentro de no mucho tiempo nos vamos a sentar, vamos a leer, vamos a ver en sus propios archivos, si no lo queman con tiempo, siempre sabemos que va a haber agentes inteligentes que van a guardar copias para que la historia sepa qué es lo que ocurrió durante este más de medio siglo de infame tiranía castrocomunista. Y ahí vamos a saber sobre estas cosas que tú, Ramón y yo conocemos y otros muchos conocen, y vamos a conocer otras muchas que todavía se mantienen en silencio. Un abrazo para ti y para nuestros hermanos en Puerto Padre.